Ya estamos. Listo, gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Hola, hermanita, Buenas tardes. Danielita, Hola, Dios te Daniela, bendiga. Daniela. Ya Hermano estoy Orlando, aquí Dios lo bendiga. tomando lista. Listo. Que llegaron tarde, si ven, se perdieron del tiempo de testimonios. Hay que conectarse tempranito. Recordemos que la clase comienza a las 2 de la tarde, por favor. Es algo muy importante, la puntualidad. Ya se conectó también el hermano Orlando, listo. Sí, señor. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Me da gusto saludarlos por aquí. A los que se van conectando. Dios me les bendiga grandemente. Hermano Henry, hermana Yoheidis, al hermano Orlando que se conectó, a Daniela. Ya el resto que estaba conectado ya los había saludado. Les mando un abrazo y que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a poner este tiempo tan bonito en manos del Señor. Espero que hayan traído sus apuntes, que tengan la palabra de Dios ahí a la manito para que aprendan a buscar los versículos. Eso también es importante, ¿no? Yo la tengo en el celular, pero también la tengo en físico, porque el día que no la tengan en el celular, pues ustedes tienen que aprender cuando les manden a una cita, entonces usted ya la busca rápido. Por eso es importante tener la espadita ahí a la mano, ¿cierto? Vamos a empezar. Yo creo que los que se van conectando ahí, pues van siguiendo el hilo conductor de la clase. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido, por favor, silencien los micrófonos. Pastor, ya te dejé de anfitrión. Ah, ok. Listo, hermanito. Es que estoy acá desde el celular. Bueno. Ya te ayudo, espérame. Ya. Listo, ya. Ya pues. Listo, mis hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, mi Señor, porque has sido bueno y bueno en gran manera con nosotros. Gracias por cada testimonio de cada hermano, Señor, porque han contado los milagros, las señales y los prodigios, Dios del cielo, y cómo ha sido bueno con cada uno de mis hermanos y con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que nunca les falte ningún bien, Señor, ni a Gabriela, ni a la hermana Gloria, ni a la hermana Adiela, ni a la hermana Mariela, ni a la hermana Carmen, ni al hermano Henry, ni a la hermana Yoheidi, ni al hermano Orlando, ni a la hermana Daniela, ni aún los que no están conectados aquí, Señor, que no les falte ningún bien, Padre Santo, lindo y bueno. Gracias por la vida de cada ovejita, Señor, que has traído y que has comprado con sangre, Señor, con la sangre de tu Hijo, para que estén aquí, Señor, escuchando el Evangelio para salvación de sus almas, Señor. Yo te pido que guardes su entrada, su salida de cada hermano, Señor, que guardes sus pensamientos en completa paz, bendito Padre, y que seas tú, Señor, cada segundo, cada minuto, todos los días, todas las semanas, todos los meses, Señor, en la vida de cada hermano, que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, al conocimiento de la verdad, que los guardes sin caída, Padre bendito, y que nos ayudes a todos nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a permanecer en santidad, Señor, a tener suficiente aceite, Señor, sobre nuestras vasijas para esperar tu gloriosa venida en santidad, sin mancha, sin tacha, sin arruga. Dice tu palabra que vienes por esa iglesia, Señor, que te espera, sirviéndote, Señor, con un corazón contrito y humillado, bendito Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice cada hermano que está conectado, Señor. Guárdalo, Padre Santo, lindo y bueno. Provéele, Señor, de todo lo que necesitan, Señor, y sobre todo, graba tu palabra, Señor, en sus corazones para que no solamente sean oidores, sino que también sean hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú presidiendo esta enseñanza de esta tarde, de este domingo, Señor, que se calle Cristian, Padre Santo, y que sea tu Santo Espíritu ayudándome a enseñar con denuedo para tu gloria, para tu honra y para tu exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanitos, Dios me les bendiga.
De verdad que les doy gracias y le doy gracias a Dios porque sacan tiempito para conectarse. Vamos a hacer primeramente un repaso, ¿vale? Vamos a hacer primeramente un repaso, ¿listo? De lo que estamos viendo. Entonces, tenga sus apuntes ahí. Y si tienen alguna pregunta, prenden el micrófono, ¿listo? Y cuando acaben lo vuelven a cerrar para que no me toque estar maniobrando desde el celular. Ustedes, cuando van a hablar, lo prenden y cuando acaben, pues lo cierran. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a hacer un repaso desde el capítulo 4, ¿vale? Vamos a hacer un repaso desde el capítulo 4, ¿cierto? ¿Qué es convencimiento de pecado? ¿Vale? ¿Qué es convencimiento de pecado? Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Sí, pastor. Listo, muchas gracias. Entonces, capítulo 4 empezamos viendo convencimiento de pecado, ¿cierto? Y el punto 1 vimos el pecado en el hombre, ¿correcto? Y empezamos a desglosar de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cierto? Ese hombre es Adán. Después vimos la prohibición que Dios mandó o que Dios dio al hombre, ¿cierto? Después vimos el pecado de Adán, que está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Después vimos por qué la muerte entró por un solo pecado, que está en Romanos capítulo 5, versículo 16. Sí, el punto 2, empezamos a tratar la condición del hombre frente a Dios, ¿cierto? Y empezamos a ver que no hay justo, que nadie busca a Dios, que todos se descarriaron y se hicieron inútiles, ¿cierto? Vimos también que el hombre es homicida, está en Romanos capítulo 3, versículo 13 al 16. Vimos también que nadie hace lo bueno, que está en Romanos 3:12, que el hombre contamina, que está en Romanos capítulo 3, versículo 13, que nadie entiende, ¿cierto? A causa del pecado, está en Romanos capítulo 3, versículo 11. Y el punto 3 empezamos a tratar la naturaleza del hombre, ¿cierto? Y de ahí empezamos a desglosar y vimos que por naturaleza todos nosotros somos pecadores, ¿cierto? Vimos la cita en Romanos 5:19 y en Efesios capítulo 2, versículo 3. Después vimos que todos somos concebidos en el pecado, ¿cierto? Está en el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Después vimos que todos nosotros somos esclavos del pecado antes de llegar al Señor, que somos vendidos al pecado, que llevamos fruto, ¿sí? El fruto del pecado. Y el cuarto punto, ¿cierto? De convencimiento de pecado, vimos los pecados en el hombre son. ¿Cuáles son los pecados en el hombre? ¿Cierto que sí? Y empezamos a desglosar que hay pecados por palabra, por pensamiento, por obra, por omisión, por incredulidad, por ignorancia, por complacencia, por necedad. Y el quinto punto, empezamos a ver cómo Jesús comparó el pecado. ¿Cierto que sí? Cómo Jesús comparó el pecado. ¿Me están escuchando bien? Listo. ¿Listo, mis hermanos? Ese es el punto 5, ¿cierto? De cómo Jesús empezó a hacer la comparación del pecado, ¿cierto? Y lo comparó como ¿qué? Primeramente vimos que lo comparó como un árbol, ¿cierto que sí? Como un árbol. Después lo comparó como el tesoro del corazón, perdón, ¿cierto? Como un odre viejo, como un vestido, como la tumba. También comparó Jesús el pecado como la tumba. También lo comparó como el vaso y el plato sucio. Y después vimos otras dos comparaciones que encontramos respecto al corazón. ¿Listo? Y esa fue como una fuente que está en Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, como una herida que está en Isaías capítulo 1, versículo 6. Y el punto 6, ¿cierto?
que es donde quedamos para seguir en esta enseñanza, ¿cierto? Es de donde salen los pecados. ¿Cierto que sí? De dónde salen los pecados. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, vamos ahí. Lo primero que vemos es que los pecados salen del corazón. Del corazón. Sí, señor. Amén. Así es, hermano Henry. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, los pecados salen del corazón. Y está en Mateo 15, versículo 11. ¿Listo? Para que lo busquen ahí y lo anoten. Mateo capítulo 15, versículo 11. Dice de la siguiente manera: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, ¿cierto? Ahora leamos el versículo 17 y el versículo 20 de ese mismo capítulo. ¿Listo? Vuelvo y repito, Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca, preste atención, contamina al hombre, mas lo que sale, si lee, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Recuerde que le estaban preguntando al Señor que por qué los discípulos comían con las manos sucias, sin lavarse. Y él dice, eso no tiene nada que ver porque lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Ahora, versículo 17 y versículo 20 de ese mismo Mateo 15. Dice la palabra del Señor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, escuche, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Escuche que por qué el problema está en el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice el Señor, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, la primera característica es que los pecados salen del corazón, como dijo el hermano Henry, ¿cierto? Y anoten, por favor, esas dos citas, Mateo 15, versículo 11, y Mateo 15, versículo 17 y versículo 20. ¿Listo? Otra característica es que el corazón del hombre es malo, ¿sí? El corazón del hombre es malo, ¿cierto? Por naturaleza, mis queridos hermanos. ¿Listo? Vamos a ir a una cita en el Antiguo Testamento, el primer libro. Una pregunta. ¿Cómo era la anterior? ¿Los pecados qué? La anterior cita y la anterior característica era que los pecados salen del corazón. Ah, esa. Gracias, pastor. Los pecados salen del corazón, hermanita, y leímos Mateo 15, 11 y Mateo 15 del 17 al 20. Espérense, por acá voy a buscar una instrumental. Me gusta aquí enseñar con la instrumental también. Bueno, gracias a Dios hoy no hay tanto ruido por aquí, que a veces también les da por hacer ruido y no nos dejan concentrar. El hermano Orlando hoy está tranquilo, ¿cierto? ¿No le están poniendo ruido por allá? Sí, hay bulla. Bueno, pero nos gozamos en todas esas cosas, hermano. En todo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Hay que gozarse con todo. Listo, mis hermanos. Denme unos segunditos acá. Ya busco una instrumental aquí para poner. Listo. Ahora sí, retomemos. ¿Listo? La otra característica, continuamos, es que el corazón del hombre es malo. ¿Listo? Es malo. Génesis capítulo 6, versículo 5, y con esa cita me ayuda la hermana Mariela, por favor.
Pastor, Génesis, Sí, ¿qué? señor. Perdón. Génesis capítulo 6, versículo 5, hermano. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo lo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Gracias, hermana. Mire lo tremendo. Ahora póngale un poquito de sentido a esto. Y nos está hablando desde el punto de la creación, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el primer libro del Pentateuco, ¿no? Ustedes los conocen, los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y aquí el Señor nos está diciendo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, escuche, del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Entonces, ¿usted se imagina eso, que Dios haya creado criaturas, cierto, y que empezaran a desubicarse y a desviarse a causa de que el corazón es malo? Entonces, eso es tremendo, mis hermanos, y eso es lo que causa el pecado. Entonces, esa característica es que el corazón del hombre es malo. Es malo. Ustedes sí conocen la historia de Moisés, ¿no? Cuando subió al monte 40 días, ¿cierto? Y tardó en bajar, y el pueblo de Israel le dijo a Aarón: venga, ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto y que nos va a llevar hacia allá, hacia la tierra prometida, ¿qué le pasó? Mire, se subió por allá para el monte y no ha bajado. Entonces, como se demoró Moisés, haga usted pues un ídolo, un becerro de oro. Entonces vieron que Moisés tardó en venir y se hicieron ¿qué? Un ídolo o un becerro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su corazón se inclinara hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente en el mal. Y eso que el pueblo de Israel, hermanos, vio cómo Dios usó a Moisés, ¿no? Imagínense, y aún así se desubicaron. Pero bueno, listo, mis hermanos. Segunda característica: el corazón del hombre es engañoso, ¿cierto? El corazón es engañoso. Recuerde que estamos viendo de dónde salen los pecados, ¿no? Lo primero que vimos es que salen del corazón, ¿sí? Acabamos de ver que el corazón del hombre es malo. Y ahora vamos a ver que el corazón del hombre es engañoso. ¿Listo? Hermano Orlando, ayúdame con Jeremías 17, versículo 9. Pastor, una pregunta. Señora. El anterior donde colocaste el corazón del hombre es malo es 6.5, Mateo 6.5. Génesis, hermanita. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Amén, Pastor Leo. Sí, hermano, sí, señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que prueba el corazón, para dar a cada uno según sea su camino, según sea sus obras. Gracias, hermano. Amén. Qué tremendo esta cita, ¿no? Está hablando el profeta Jeremías. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y después dice que es perverso. Y pone signos de interrogación: ¿quién lo conocerá? Por eso es un error, porque usted ha visto que hay mucha gente que de pronto llegan a pedir un consejo, ¿cierto? Y dicen, ay, no, hermano, haga lo que le dicte el corazón. No, eso es un grave error. Eso es un grave error. No, hermano, nosotros no debemos seguir por lo que diga nuestro corazón, porque es engañoso y perverso. La palabra en Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿cierto? Pero dejarse llevar por el corazón es un grave error, ¿cierto? Ya cuando Dios le dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo lo guiará, ¿cierto? Lo guiará hacia toda la verdad. Pero acá vemos que el corazón es engañoso y el hermano Orlando lo leyó, ¿cierto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Listo? Ahora sí, mis queridos hermanos, vamos con el punto 7 para que por favor lo anote ahí.
Y con esta cita me ayuda el hermano Henry o la hermana Joheidis que están allá. ¿Listo? Y me ayudan con Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 21. Entonces, en este punto 7 vamos a hablar sobre las obras de la carne, ¿sí? Que es igual a fruto, ¿sí? Obras es igual a fruto, ¿listo? Y vamos a hablar sobre las obras de la carne, que es la primera característica. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si tienen alguna pregunta, prenden el micrófono, por favor, y la resolvemos de inmediato. Y manifiestas se cayó el celular. Ay, Dios. Cinco que ¿Cinco qué? 19. Gálatas 5 del 19 al 21, hermanita, por favor. Versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. amén, hermanita Joheidi, muchas gracias. Dios le bendiga. Mire, Amén. todo lo que sale de las obras de la carne, ¿cierto? Sí. ¿Y usted puede creer que todo eso es lo que Dios abomina? Mírese todo lo que sale de las obras de la carne. Señora. Algunas cosas que se ven como que poco insignificantes y miren que sí son bastante graves, como los celos. Claro, hermanita. Usted tiene razón. Es que hay cosas que a veces uno cree que porque uno las pase por alto y las practique, Dios también puede hacer lo mismo, pero no. ¿Cierto? Y mire lo que dice acá. Mire todo lo que su merced leyó. Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Sí? Toda clase de inmundicia. ¿Sí saben qué es lascivia? Deseo de la carne. Ese deseo, pero desenfrenado por las pasiones carnales, desordenados, sí. Idolatría. Todo tipo de idolatría. Recuerde que la idolatría no es solamente adorar una imagen, ¿cierto? Una estampa, un cuadro. No, la idolatría es todo lo que usted pone por encima del Señor. Sea su trabajo, sea personas, objetos, cosas, imágenes, ¿cierto? Todo lo que ocupe su corazón más que Dios, eso es idolatría. Y después dice hechicerías. Imagínese, hermano. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, porque los celos son terrenales y diabólicos, dice en Santiago. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo. No heredarán el reino de Dios. Entonces, esa característica que estamos viendo son las obras de la carne. ¿Listo, mis hermanos? Las obras de la carne. Ahora, vamos a ver otra característica, y es que la paga del pecado es muerte. ¿Listo? La paga del pecado es muerte. Listo, por ahí está la hermana Gabriela.
para que me ayude, por favor, con Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. ¿Listo? Pastor, Romanos 1. Del 24 al 32. Ah, 24 es el... Y esa característica que vamos a ver es que la paga del pecado es muerte. Por la cual Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el 27, ¿cierto? Hasta el 32. Ah, perdón, listo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amén, hermanita, gracias. Estamos viendo la paga del pecado es muerte. Y a mí, mire, uno de los libros que más me fascina a mí es el libro de Romanos. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a describir todas estas características cuando su corazón no se inclina hacia Dios. Por eso dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, ¿cierto? Y mire todo lo que empezó a nombrar el apóstol Pablo y que acabó de leer la hermana Gabriela. Tremendo, ¿cierto? Nombró perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Dice que hay gente que es desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Es decir, que son fríos de corazón, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, escuche, que los que practican tales cosas, y aquí es lo tremendo, vea, son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Sí, hermano Orlando, ayúdame con Romanos capítulo 6, versículo 23. Listo, hermanito, ahí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Gracias, hermanito. Dios me le bendiga. ¿Sí ve? Porque la paga del pecado, leyó el hermano Orlando, dice, es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ven, mis hermanos? Porque la paga, ¿Cuál es ese? Romanos 6:23. Gracias. ¿Sí saben qué es Pastor, una perdóneme. dádiva, señora? Perdóneme, pastor, hágame un favor y me ayuda aquí con esta partecita y que dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cierto? ¿Cuál fue la retribución que Dios le dio por su extravío? Pues que la paga del pecado fuera la muerte, porque dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pero porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ¿sí? Por eso dice que Dios los entregó. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Mire lo que dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí empieza a hablar sobre la homosexualidad y el lesbianismo. Mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, que antes de eso su corazón se inclinó hacia la idolatría. ¿Sí? Ah, pastor, gracias, ya lo entendí. Ya lo entendió, mire. Por Sí, eso ya. dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Cuál es la Porque no naturaleza? contaron con Dios, entonces Dios los dejó hacer lo que ellos en sí pensaron, porque no contaban con Él para nada. Claro, ¿y cuál es la retribución? Ellos dijeron, queremos la paga carne. del pecado. Tome carne, listo. La paga del pecado es la muerte. ¿Quieren obras de la carne? Tomen las obras de la carne. ¿Sí? Ay, Eso los gloria conlleva Dios. a la muerte. ¿Sí ve que hay que ponerle sentido tan bonito que es la escritura, no? Amén. Gracias, pastor. Aquí empieza a nombrar todo lo que ese corazón y esos hombres, por haber no tenido en cuenta a Dios, empezaron a hacer. Mire, dice, dejando el uso natural de la mujer. Porque ¿cuál es el uso natural? Pues hombre y mujer, ¿cierto? No hay más. No existe Adán y Evaristo, no. Adán y Eva. Adán y Eva. Ya. Por eso Él dice que las familias, ¿no? Los hogares. Es que la base principal de la cristiandad, mis hermanos, es la familia. Pero como Dios la instituyó, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dice en Mateo 19, capítulo 19, versículo 4 y 5. ¿Cierto? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso desde el principio le dijo a Adán, fructificaos y multiplicaos. Pero Adán no podía multiplicarse con otro hombre. Por eso dio la ayuda idónea. Sí, la sacó de la costilla. Si no, pues Dios pone otro hombre y hubiera sido normal. Pero él dijo, no, hombre y mujer. Pero aquí dice que ellos no. Los entregó a eso mismo que querían, ¿cierto? Y empieza a describir pues todo lo que estamos viendo a continuación. ¿Listo? Entonces, ese punto es que la paga del pecado es la muerte. Y el segundo versículo que leyó el hermano Orlando, que está en Romanos, capítulo 6, versículo 23. ¿Listo? Vamos a ver el punto 8, para que lo anoten ahí. ¿Listo? Punto 8. Oiga, a mí me da mucho placer verlos nuevamente. Y la hermana Carmen, que no se había podido conectar, la hermana Carmencita ya está conectada. Bueno. ¿Quién faltó hoy? Faltó Lina María Romero y faltó la hermanita Mercedes. Bueno, vamos a llamarla, que Dios nos dé vida para poder llamarla y... Pastor, y los hermanos de Nocaima también, la hermana Diana y el hermano, el niño, el joven. Y, no sé, de pronto por lo que ya dieron apertura y salidas para por fuera de Bogotá y para entrar y salir, yo creo que de pronto tenían que hacer cosas o de pronto les está fallando el internet. Oremos y confiemos para que Dios ponga tiempo y ocasión y también se puedan conectar. Listo, mis hermanos. Punto 8. ¿Sí? Ese punto 8 es fábrica de pecado. Vamos a hablar cuál es la fábrica de pecado. ¿Listo? Yo quiero que la hermana Carmen me confirme si me está escuchando, porque como no tiene prendida la cámara,
Hermanita, por favor, dígame si su merced me está escuchando. Sí, le estoy oyendo. Gracias. Bueno, hermanita. El hermano Henry y la hermana Yoheidis, ¿me están oyendo? Sí, sí. Listo, mis hermanos. Y el resto todo bien. ¿Me están oyendo bien? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Listo, ahí me levantaron el dedito. Listo, mis hermanos. Vamos con el punto 8, ¿listo? Vamos a hablar sobre la fábrica de pecado. ¿Cierto? Fábrica de pecado. ¿Listo? Pastor, Señor. usted ahorita nos mencionó que en Santiago, que dice, quiere saber cuál era la cita donde dice que los celos son malos, es un pecado. Ah, sí, señor. Se nos sabe el texto, pero yo quería como que... Ah, su merced quiere la cita. Sí, porfa. Listo, eso está. Busque Santiago capítulo 3. Santiago 3. Santiago 3. Vamos a leerlo para resolverle aquí, para que el hermano le tenga presente. Es para mí, hermano. Cuidado con eso. La hermana de una vez aclaró que era para su merced, entonces la exhibimos de toda culpa. ¿Listo? Vamos a leerlo, mire. Desde el versículo 15 y 16. Dice Santiago capítulo 3, versículo 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Listo? Amén, pastor. Listo. Los celos son malos, ¿no? Pero uno va puliendo todas esas cosas a medida que va conociendo al Señor y que va conociendo el Evangelio. Así es, pastor, sí, así es. Ya uno va muriendo esas cosas. La verdad es que eso era algo que tenía en mí. Sí, pero no podemos entrar a juzgar a alguien. Porque es que usted, ¿por qué es celoso? ¿No? Estamos en un proceso continuo. Está muy celoso. Donde el Señor está haciendo un trabajo muy bonito con ustedes, ¿cierto? Como también lo sigue haciendo conmigo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sí, porque la palabra dice que la buena obra que Él comenzó, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay que confiar en esa promesa. Listo, mis hermanos. Entonces, punto 8, fábrica de pecado. Y vamos a ver la primera característica, y es que el corazón del hombre es una fábrica de pecados. Qué tremendo, ¿no? Fábrica de pecados. Hermanita Diela, ayúdeme con, si puede, ¿no? Su merced me dice si tiene a la mano la Biblia y puede leerlo. Listo. Isaías capítulo 32. ¿Y ese niño tan bonito que está ahí, quién es? Cuénteme. Dios te bendiga, papá. Isaías 32, versículo 6. Porque es la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruindades, su corazón fabrica iniquidad para cometer iniquidad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma, ventilando la vida, la bebida, la bebida. Amén, hermanita, muchas gracias. Pastor, qué pena, no sé si se hace sesión mía, pero no escuché bien nada. Un poquito entrecortado, pero bueno, hermana, tranquila. Yo lo repito acá, tranquila. Sí, hermanita, gracias. Confiemos en el Señor que ya le pongan el internet. Se escuchó un poquito cortado, pero no se preocupe, tranquila, la voy a leer aquí. Isaías 32, versículo 6 dice, porque el ruin hablará ruindades. Escuche, mire la clave de por qué el corazón del hombre es una fábrica de pecado. Y su corazón fabricará iniquidad.
para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Sí? Entonces, ese punto 8, la primera característica es que el corazón del hombre es una fábrica de pecados. ¿Listo, mis hermanos? Es una fábrica de pecados el corazón no regenerado, ¿no? Porque cuando Dios pone un corazón nuevo es diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿cierto? Ya el corazón del nuevo hombre se inclina a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle, a buscarle, ¿cierto? Y no a atentar contra su santidad, ni a ser transgresores de su ley. ¿Listo, mis hermanos? Ahora vamos a ver los tipos de corazones. ¿Listo? Vamos a ver los tipos de corazones. Esto es muy bonito. Hermano Orlando, Proverbios 12, 23. Y ahí vamos a ver el corazón necio. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, tipos de corazones. El primer corazón es el corazón necio. Proverbios capítulo 12, versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón necio publica la necedad. Amén, hermanito. Dios me lo bendiga. Mire lo tremendo de esto. Mas el corazón del necio publica la necedad. Entonces, el primer tipo de corazón es el corazón necio. ¿Cierto? Por eso la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cierto? Todos los que no creen en el Señor, pues son necios. Segundo tipo de corazón. Hermanito, porfa, ¿puede darnos la cita? Proverbios, capítulo ¿qué? Proverbios capítulo 12, versículo 23. ¿Sí me están oyendo, hermanita? Sí, hermanito, sí. Ah, ok. 12:23. Proverbios 12, 23, y lo vuelvo a repetir. El hombre cuerdo Gracias. encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Listo, hermana? Hermanita Daniela, ¿dónde está? ¿Sí me está oyendo? Amén, pastor. Ah, ok. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? ¿O hasta ahí vamos bien? Bien, pastor. Listo, ok. Segundo tipo de corazón. Vamos a ver el corazón engañoso y perverso. ¿Sí? Ya lo habíamos leído un poquito más atrás. Vamos a volverlo a leer. Hermana Mariela, Jeremías 17, 9. Tranquila, no se me afane, que aquí tenemos tiempo. Si quieren, vamos hasta las 6. Yo no tengo afán. Gloria al Señor. Por mí encantada, pastor. No sé los otros hermanos. Sé que también. Bien, Jeremías engañoso 17, es el corazón más que todas las cosas. 17:9. Sí, señor. Dígame, hermanita Yoheidi, dígame. Sí, pastor. Hermanito, que tenemos mucho ruido acá y se nos dificulta escuchar bien. Entonces, la segunda, ¿cuál es? No se preocupe. El segundo tipo de corazón es el corazón engañoso y perverso. Para que lo anoten ahí. Engañoso y perverso. Ajá, ¿y la cita? La cita está en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17. Listo. Y lo vuelvo a repetir. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Sí ves? Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Listo, mis hermanos? Muchas gracias, hermanito Henry, ahí por el micrófono. Si no escuchan, por favor me hablan para yo rectificar las citas de lo que estamos hablando. ¿Listo? El tercer tipo de corazón. ¿Sí? Ya vimos el corazón necio. Acabamos de ver el corazón engañoso y perverso. Y ahora vamos a ver el corazón falso y rebelde. Sí, señor, falso y rebelde.
Qué tremendo, un corazón falso y rebelde. Hermana Gabriela o hermana Gloria. Mi mamá, ya te la paso. ¿Cuál sería? Jeremías 5:23. Sí, señora. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Hermana Yoheidis, hermano Henry, ¿me escuchan? Listo. Ese corazón que vamos a ver es el corazón falso y rebelde. Jeremías capítulo 5, versículo 23. ¿Qué me pasa? Porque no lo encuentro. Aquí está Jeremías 6, 5, 23. Listo, ¿ya lo puedo leer? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Amén, hermanita. Muchas gracias. ¿Sí ve? Aquí nos dice que ese pueblo tiene un corazón falso y rebelde. ¿Cierto? Qué tremendo. ¿El corazón qué? Falso y rebelde. Gracias, pastor. ¿Listo? Entonces, otra vez. Tipos de corazones. El primero que vimos, el corazón necio. El segundo, engañoso y perverso. El tercero, falso y rebelde. Ahora vamos a ver el cuarto y es el corazón malo. Señor. Pastor, una pregunta, pastor. Sí, señor. ¿Puede tener un cristiano su tipo de corazón? Un verdadero cristiano ¿Puede no. tener un hijo de Dios su tipo de corazón? No creo, No, no es así. un cristiano nacido de nuevo no. Porque recuerde que la palabra dice que el Señor nos dará un corazón nuevo y quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, ¿cierto? Y a veces es contradictorio cuando, a veces, hermano, mire, es contradictorio cuando la gente dice, es que allá ese cristiano es mentiroso. No, aún no ha sido convencido de pecado. Si fuera cristiano verdadero, no miente todos los días. O dicen, allá va ese cristiano carnal. No, no puede existir un cristiano carnal, porque la palabra dice que usted o anda en la carne o anda en el espíritu, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le da ese corazón al hermano Orlando nuevo, ¿cierto? No puede tener un corazón engañoso todos los días, ni perverso, ni diabólico, ni malo, ¿cierto? No puede. Entonces, un verdadero cristiano, ¿cierto? Que haya sido engendrado por Dios, ¿cierto? Que Dios le ha hecho su hijo, que ha entendido el evangelio, que ha conocido a Dios y a Jesús conforme a las escrituras, que lo ama, que le busca y que le sigue, es imposible que tenga un corazón perverso, engañoso, falso, rebelde, ¿cierto? O necio. No lo puede. Señora. Hermano, usted disculpe, en los tipos de corazones, el primero es un corazón, ¿qué es el corazón? Es un corazón necio. ¿Un corazón cómo? Disculpe. Un corazón necio, hermanita, necio. Sí, señora. Y leímos Proverbios 12, 23. Sí, ya lo tengo. ¿Listo? La segunda es el corazón engañoso y perverso. Vamos, ya vimos falso y rebelde y ahora vemos un corazón malo. ¿Listo, hermana Mariela? Ayúdeme con Génesis 6:5 y el hermano Orlando me ayuda con Salmo 28, versículo 3. Pastor, ¿me repite la cita, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La primera es Génesis capítulo 6, versículo 5, y la segunda que va a leer el hermano Orlando es Salmo 28, 3, y vamos a hablar del corazón malo. Gracias, pastor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendo, hermanita, gracias. ¿Sí ve? Corazón malo. ¿Por qué? Porque era de continuo en el mal. Con gusto, y eso nos pasa a todos nosotros antes de conocer al Señor, ¿cierto? Salmo 28, versículo 3. No me arrebate justamente con los malos y con los que hacen
iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Amén, hermanito, gracias. ¿Sí ve? La maldad está en su corazón. Qué tremendo. Entonces aquí vemos dos citas, ¿cierto? Que nos hablan de un corazón malo. Nos hablan de un corazón malo. Hermano Henry, ¿me escucha? Y la hermana Yoheidis. Sí, hermanito, sí lo escuchamos. Listo, mi hermanita, gracias. Si no me escuchan, me prenden el micrófono y vuelvo y repito la cita. ¿Listo? Acabamos de ver un corazón malo. Génesis capítulo 6, versículo 5 y Salmo 28, versículo 3. Ahora vamos a ver otro tipo de corazón y es el corazón malvado. ¿Listo? Es el corazón malvado. Proverbios capítulo 6, versículo 18. Proverbios capítulo 6, versículo 18. ¿Listo? Proverbios capítulo 6, versículo 18. Hermano Henry, ayúdeme con esa cita si es tan amable. Mi hermano, pues dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Amén, hermano, muchas gracias. Aquí el hermano leyó y dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿sí ve? Es malvado, los pies presurosos para correr al mal. Entonces, Pastor, una pregunta, pastor. sí, señor, con mucho gusto, cuénteme. Si la hija mía pregunta que los pies presurosos para correr mal. ¿Qué ¿Qué le significa? quiere decir la hija mía? Es Okay. 18. Esos pies presurosos a correr hacia el mal son los pies presurosos que corren hacia el pecado, ¿sí? Los que no escatiman cuando les dicen vamos a robar, vamos a mentir, vamos a cometer engaño, ¿cierto? Dice los pies presurosos para correr hacia el mal, ¿cierto? Eso es lo que significa ir presuroso a correr hacia el mal, es decir, los que tienen prisa para hacer lo malo, ¿cierto? Cambia una persona cuando le dicen, venga, vamos a ir a robar, usted le dice, no señor, porque eso es pecado, ¿sí? Pero a los que son presurosos a correr hacia el mal, pues no escatiman y salen corriendo a cometer iniquidad. Eso es lo que significa los pies presurosos para correr hacia el mal. ¿Listo? ¿Listo, hermanito? ¿Sí me escuchó? Listo, mis hermanitos. Ahora, vamos a hacer otra vez el resumen de los tipos de corazones. El primero es un corazón necio, Proverbios 12:23. El segundo es un corazón engañoso y perverso, Jeremías 17:9. El tercero que vimos es un corazón falso y rebelde, Jeremías 5:23. El otro tipo de corazón que vimos es el corazón malo, Génesis 6, versículo 5 y Salmo 28, versículo 3, ¿cierto? Estamos viendo el corazón malvado, ¿sí? Está en Proverbios 6, versículo 18, que lo leyó el hermanito Henry. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal, ¿cierto? Que fue la pregunta que hizo la hija del hermano Henry. Son esos pies que son presurosos, ¿cierto? Que no les importa correr hacia la iniquidad, hacia el engaño, hacia la mentira, hacia la fornicación, hacia el hurto, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro tipo de corazón y es el corazón extraviado. ¿Listo, mis hermanos? El corazón extraviado.
¿La hermanita Carmen me escucha? Hermanita Carmen, cuénteme por favor si me está escuchando, si tiene alguna pregunta, por favor. Pastor, ¿Sí me escucha, hermanita? ¿Tiene alguna inquietud? no, estoy bien, hermanito, pastor, muy bien. Gracias a Dios, ahí va muy bien. Bueno, hermanita, cualquier cosita me dice, ¿o yo? Sí, señor, sí, señor. Bueno, Dios me la bendiga, gracias, muy amable. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a hablar sobre el corazón extraviado. ¿Listo? Vamos a hablar sobre el corazón extraviado. Espérenme un momentico aquí. Que se me desconfiguró aquí desde el celular, pero bueno. Listo, mis hermanos, vamos a hablar sobre el corazón extraviado. Hermano Orlando, Salmo 95, versículo 10. Deje una que lea su hija. Y para que todos participemos, deje que lea Salmo 95, versículo 10, ¿cierto? Y la hermana Mariela me ayuda con Isaías 29, versículo 13. Y aquí vamos a ver el corazón extraviado. ¿Listo? Estuvo de 40 años estuve visitado por la nación y pueblos que divagan de corazón y no han conocido su camino. Amén. Miren lo que dice. Hasta ahí, hermana, gracias. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, ¿cierto? Entonces ahí vemos un corazón extraviado. Recuerde que ahí también está hablando sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Esa palabra divagar, ¿cierto? O divagación es alejarse del propósito, ¿listo? Es decir, que se extravía del propósito, ¿cierto? Por eso hablamos de un corazón extraviado. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén, y hermanito. su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Sí ve? Aquí dice que su corazón está lejos de mí, es decir, que está extraviado de la voluntad del Señor. ¿Listo? La hermanita Joheidis me ayuda con Marcos capítulo 7, versículo 6. Hola, ¿cómo vas? Dios te bendiga, muñeca. Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén, hermanita. Entonces aquí hay otro testigo, ¿cierto? Y Jesús está respaldando lo que leyó o lo que dijo el profeta Isaías, ¿cierto? Lo leyó la hermana Mariela. Qué tremendo, ¿no? Mas su corazón está lejos de mí. Entonces ahí podemos ver un corazón extraviado. Vamos a ver otro tipo de corazón. Y es el corazón endurecido. Es el corazón endurecido. Entonces, Daniela, si tienes la palabra cerquita ahí, me ayudas con Efesios 4, versículo 18. Amén, pastor. Regálame 5 minutos y ya
Listo. Verso 4 y 18. Vamos a ver el corazón endurecido. Vamos a ver el corazón endurecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén, hermanita, gracias. Sí, señora. Mire lo que leyó Daniela, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, en esta cita nos habla sobre el corazón endurecido. ¿Listo? Corazón endurecido. Otro tipo de corazón, y es el corazón oscurecido. ¿Listo? Estamos hablando de los tipos de corazón. Otro tipo de corazón es el corazón oscurecido. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Entenebrecido. Es prácticamente lo mismo que oscurecido. Mire, esa palabra es muy curiosa, porque esa palabra entenebrecido, estamos hablando del corazón oscurecido, pero esa palabra entenebrecido quiere decir que da lugar a las tinieblas y que es lleno de oscuridad. Eso es lo que significa esa palabra. Da lugar a las tinieblas o lleno de oscuridad. Entonces ahí estamos viendo un corazón oscurecido. ¿Amén? Otro tipo de corazón, y es el corazón no arrepentido. ¿Listo? Por favor, me silencian los micrófonos, son tan amables. Gracias. Vamos a ver el corazón no arrepentido. Corazón no arrepentido. Listo, hermanito Henry, ayúdeme con Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Ahí vamos a ver un corazón no arrepentido. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Mire lo que dice acá. Tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuál es ese corazón no arrepentido? Pues el que no ha sentido vergüenza y dolor por haber sido transgresor
de la ley de Dios. Ese es el corazón no arrepentido, el corazón que no quiere pedir perdón a Dios y no quiere dejar de pecar. Ese es el corazón no arrepentido. ¿Listo? Otro tipo de corazón. Otro tipo del corazón. Y es el corazón engañado. Listo, hermano Orlando, ayúdeme con esa cita. Isaías 44, versículo 20. Silencia, por favor, los micrófonos, son tan amables. Gracias. Y ahí vamos a ver el corazón engañado. Isaías 44, versículo 20. Amén. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado les desvía para que no libre su alma, ni diga no es pura mentira lo que tengo en mi derecha, en mi mano derecha. Gracias, hermanito, Dios lo bendiga. Aquí dice, su corazón engañado le desvía. Y otra cita que podemos usar para ver el corazón engañado, ¿cierto? O el tipo de corazón engañado es Jeremías 17:9, que ya lo habíamos leído, que dice engañoso, ¿cierto? Es el corazón hiperverso, dice engañoso. Entonces, ahí podemos usar otra cita que nos habla de un corazón engañado. ¿Listo, mis hermanos? Ahora vamos a ver otro tipo de corazón y es el corazón incrédulo. Pastor. Señor. Preguntica. Señor. Cuando dice que de ceniza se alimenta su corazón engañado. ¿Qué pasa? Quiere decir de ceniza se alimenta su corazón engañado, se desvía para que no libre su alma. Sí, señor, acá dice. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía. ¿Cierto? Eso es una frase que usa el profeta Isaías. ¿Cierto? De ceniza. ¿Qué pasa cuando hay ceniza? Es cuando algo se quema. ¿Cierto? Es cuando hay leña. Pero eso es una frase que usa él. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Eso es una frase que usa ahí. ¿Listo, mi hermano? Es un léxico, ¿cierto? Y eso en la Biblia también se le conoce. Eso en la Biblia, es que en la Biblia también hay algo que se llaman las hipérboles o las figuras de dicción, ¿cierto? ¿Cuáles son esas hipérboles y esas figuras de dicción? Que son textos exagerados, ¿sí? Que se inclinan hacia lo mucho o hacia lo poco, ¿sí? ¿Qué es una figura de dicción? Le voy a poner un ejemplo. El que no aborrece a padre y madre, ¿cierto? Entonces, un impío que lee eso dice, uy, no, mire, Dios me está diciendo que hay que aborrecer a mi papá y a mi mamá. No, pero cuando usted entiende, ¿cierto? Y le pone sentido, usted busca otra cita que respalde lo que está diciendo y entonces se va a Mateo 10:23 cuando dice, el que ama a padre más que a madre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hija o a hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces, ahí está usando una figura de dicción o una hipérbole que es para decir algo, pero de manera exagerada. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Dice, de ceniza se alimenta. Está haciendo una exageración del texto, ¿cierto? Porque la ceniza es cuando se quema algo, pero pues usted obviamente no se puede alimentar de ceniza, sino es la manera en que el profeta lo expresa, ¿cierto? Pero de manera exagerada o deliberada, para hablar de que el corazón engañado le desvía. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entendió, hermanito? Amén, pastor, gracias. Listo.
Recuerde que a la escritura hay que ponerle sentido, ¿cierto? Y no podemos tomar todo a veces tan literal. Listo, ahora vamos a ver otro tipo de corazón y es el corazón incrédulo. Y es el corazón incrédulo. Entonces, para esta cita me va a ayudar la hermana Gabriela. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Voy, pastor. Antes de Santiago. Hebreos Sí, 12. Antes de Santiago. Ay, Dios. Antes de Sí, Santiago lo al encuentro. final, antes del Apocalipsis. Ah, ok. Santiago es antecitos del Apocalipsis de Segunda de Pedro. Entonces, queda justo ¿Cómo antes es? de ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Está el libro de Tito, está el libro de Filemón, después sigue Hebreos. Está antes de la carta de Santiago. Ok. Encontré. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces, hasta ahí, hermanita, gracias. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Un corazón incrédulo, ¿sí? O de incredulidad, ¿sí? ¿Cuál es el corazón incrédulo o incredulidad? El que se aparta del Dios vivo o el que niega la existencia del Señor, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un tipo de corazón incrédulo. Otro tipo de corazón, y hermano Henry, ayúdeme con esta cita, ¿sí? Vamos a ver el corazón dedicado a los dioses, ¿sí? Pongo dioses o ponemos dioses entre comillas, ¿no? Porque el único Dios verdadero es Jehová. ¿Listo? Dedicado a los dioses. Es ese corazón. Ezequiel, capítulo 11, versículo 21. Tranquilo, hermanito. Búsquelo con calma y con mucho gusto lo lee. Pastor, lo va a leer la niña, pastor. ¡Ay, qué bueno! Listo. 11:21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatres y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después Gracias. alzaron... Hasta ahí, mi amor, hasta ahí. Muchas gracias. Mire, tan bonito, mire, yo les aconsejo que los que tienen hijos aquí, los dejen o los tengan ahí presentes en la reunión. ¿Sí? La palabra en el Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los niños. ¿Sí? El reino de los cielos es de los niños. ¿Sí? Aquí la hermana Diela también está, creo que con su sobrino o con su nieto. Mire, si ustedes... No, mamita. Ah, ok, hermanita. Mire, tráiganlos. Déjenlos que ellos escuchen el evangelio a temprana edad. ¿Sí? Para que o usted le enseña el evangelio a sus hijos o el mundo les enseña otra cosa. ¿Cierto? Porque lo que enseña el mundo no es bueno. Aquí la hermana Daniela también tiene un pequeñito. Mire, tráiganlos a la enseñanza. Déjenlos que ellos participen si quieren leer. Enséñenles el Amén, evangelio. pastor. Enséñenles a orar. Enséñenles a buscar a Dios. Eso es lo que ese es el deber que ustedes tienen como padres, ¿no? Porque Dios los va a llamar a cuentas por cómo o por qué o cómo hicieron con sus hijos, qué les enseñaron, cómo los trataron, hacia dónde los instruyeron. ¿Listo?
Entonces, mire lo que leyó la niña. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. ¿Sí? Porque la idolatría es una abominación. Entonces, ahí vemos un corazón dedicado a los dioses. ¿Listo? Gracias, muñequita. Dios te bendiga. Vamos a ver otro tipo de corazón. Gracias. Vamos a ver otro tipo de corazón. Y es el corazón insensato. Es el corazón insensato. Entonces, hermano Orlando, ayúdeme con Eclesiastés capítulo 9. ¿Quién es el compañero que está al lado del hermano Orlando? ¿Quién es? Prenda el micrófono porque no le escuchamos, hermanito. El hijo mío, lo vale. Ah, es otro hijo. Pero ella ya está grande. Ella está grande, hermano. ¿Eclesiastés qué? Eclesiastés capítulo 9. Versículo 3. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Estaba mal ahí entre todas lo que se hace debajo del sol, un mismo a todas y al también que al corazón de los hijos de los hombres estaban llenos de maldad, de mal y de insensatez en el corazón durante su vida y después de llevar a los muertos. Gracias, papá. Dios le bendiga, mi hermano. Mire, aquí vemos un corazón insensato. Pastor. Señor. Pastor. Señor, cuénteme. Mi hermano Orlando, me alegro, hermanito, porque estoy orando, estamos orando mucho por eso, mi hermano, me alegro. Me veo el niño ahí, a las cosas del Señor. ¿Cuánto me alegro, mi hermano? Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Henry, muy amable. Sí, señor, mire, lo que Dios les ha entregado a los que son padres o a los que somos padres son los hijos, hermano. Y algún día le vamos a rendir cuenta por los esposos y por los hijos, ¿cierto? Para los que tienen hijas, y yo tengo una niña, hay que enseñarles el camino del Señor para que no llegue por ahí cualquier pelmazo y les endulce el oído o las incite a otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor ni la santidad. Cuando ellos desde chiquito conocen a Dios, ellos no se desubican ni se desvían fácil. Por eso es que hay que enseñarles el camino del Señor. Y qué bonito es ver una familia. Mire, no solamente las reuniones para ustedes. Si usted quiere invitar a una persona, un hijo, una hija, un sobrino, la vez pasada estaba conectado el hermano de la hermana Mariela, ¿cierto? Él no es cristiano, hermanita, no. Él es cristiano, bueno, gloria a Dios. Él se congrega también en Ecoap. Ay, qué bueno. Por Israel. Ay, es de donde el pastor Israel. Mire, qué bueno. ¿Sí ve que sí hay hermanos? Y qué bonito es una familia. Y la tarea yo se la estoy colocando a él y también a mi hermana que vive en Huasca. Y el papá de mis hijos también, pues igual les estoy dejando tarea, lo que estoy aprendiendo, también lo estoy compartiendo con ellos. Bueno, hermanita, recuerden que ustedes me pueden escribir a la hora que sea, el día que sea, para orar por sus peticiones. Entonces, si tienen alguna petición, me escriben ahí por WhatsApp, por el privado, ¿no? Me dicen, pastor, mira, ayúdame a orar por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, y con mucho gusto empezamos a interceder. ¿Listo? Vamos a continuar. Gracias, hermano Henry, hermano Orlando y hermana Mariela. ¿Listo? Vimos el corazón insensato, ¿cierto? Y lo vuelvo a leer. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. ¿Sí ves? Corazón insensato. Está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van
a los muertos. ¿Listo, mis hermanos? Y después de esto van a los muertos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese resumen rápidamente. ¿Listo? Vamos a hacer ese resumen rápidamente. Entonces, vamos a ver si están tomando nota ahí. ¿Listo? Empezamos desde el punto 8, ¿vale? Empezamos desde el punto 8, que es fábrica de pecado, perdón. Empezamos hablando sobre la fábrica del pecado. Y la primera característica que vimos es que el corazón del hombre es una fábrica de pecado. ¿Sí? Vimos Isaías capítulo 32, versículo 6. Isaías 32, versículo 6. Y después empezamos a ver los tipos de corazones, ¿cierto? Que es con el que acabamos de finalizar. El primer tipo de corazón que vimos es el corazón necio. Está en Proverbios capítulo 12, versículo 23, ¿cierto? Proverbios 12, 23. El segundo tipo de corazón que vimos es el corazón engañoso y perverso. ¿Sí? Engañoso y perverso. Y vimos la cita, o leímos la cita de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Después vimos un tipo de corazón falso y rebelde, que está en Jeremías 5:23. Después vimos otro tipo de corazón, que es el corazón malo. Génesis, capítulo 6, versículo 5, y Salmo 28, versículo 3. ¿Listo? Después vimos un tipo de corazón que es el malvado, que está en Proverbios 6:18, ¿cierto? Después vimos el corazón extraviado, que está en Salmo 95, versículo 10, e Isaías 29, versículo 13. Marcos 7, versículo 6. Después vimos el tipo de corazón endurecido, ¿sí? Este lo leyó Daniela, Efesios 4:18. Después vimos el corazón oscurecido. Está en Romanos 1:21. Después vimos el corazón no arrepentido. Está en Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Estamos viendo los tipos de corazón. Después vimos el corazón engañado. Isaías 44, versículo 20. ¿Cierto? Que fue la pregunta que hizo el hermano Orlando cuando dice: de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía. ¿Cierto? Precisamente ahí está haciendo una exageración, porque el corazón engañado le desviaba, ¿cierto? Cuando dice se alimenta su alma de cenizas, es una exageración, una hipérbole, una figura de dicción. Vimos un corazón incrédulo, que está en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Otro tipo de corazón que vimos es el corazón dedicado a los dioses. Es el corazón dedicado a los dioses. Ezequiel 11:21, ¿cierto? Y por último, acabamos de ver el corazón insensato. ¿Listo? El corazón insensato. ¿Listo, mis hermanos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Por favor, prendan los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, por favor, de una vez la resolvemos. O si hasta ahí estamos entendiendo. Es fácil, ¿cierto? ¿Hasta ahí todos bien? Sí, pastor. Listo, ¿seguro? ¿O pregunto? ¿No tienen ninguna pregunta? No, pastor. Listo, mis hermanos. Ahora vamos a ver el capítulo 5. ¿Listo? Vamos a entrar a ver el capítulo 5. ¿Qué es el convencimiento de juicio? Listo, mis hermanos, vamos a hablar sobre el convencimiento de juicio. Vamos a hablar sobre lo que significa la muerte espiritual. Sin muerte espiritual significa separación.
muerte o Pastor. separación. Señora. Se lo escuché entrecortado, pero ya lo escucho bien. Ah, se está escuchando entrecortado. ¿Sí me están escuchando bien todos, hermanos? Confírmeme, por favor. Amén, pastor. Ok. Listo. Convencimiento. Mis hermanos, vamos a hablar del capítulo de juicio. 10 minutos. Y ya vamos a... Pastor. Pastor, se escucha un poquito entrecortado. Entrecortado, pastor. ¿Me escuchan bien ahí? Amén, pastor. Amén, pastor, ahora sí. Amén. Muchas gracias. Gracias. Listo, vamos a empezar hablando sobre el convencimiento de juicio. ¿Listo? ¿Listo? Convencimiento de juicio. ¿Sí? Muerte o separación. ¿Listo? Muerte o separación. Listo, mis hermanos. La paga del pecado es muerte, que ya lo habíamos visto. Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Listo? La paga del pecado es muerte. Vamos a ver lo que significa muerte o separación. ¿Listo? Génesis capítulo 2, versículo 17. Convencimiento de juicio. Capítulo 5. Mas de árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él de él comieres, ciertamente morirás. Gracias, muy amable. Mire lo que dice acá. Aquí estamos también hablando sobre la prohibición que Dios le dio a Adán. Por eso le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué Dios puso el árbol del bien y del mal, o el árbol de la ciencia, en el huerto donde estaba Edén? Porque Dios tenía que probar al hombre, ¿cierto? Hermano, También nosotros somos probados, señora. en el jardín de Edén también existía el árbol de la vida, ¿verdad? Pues ahí dice en Génesis que también estaba el árbol de la vida, Sí. ¿cierto? Ahí en Génesis dice que ahí también estaba el árbol de la vida. Lo que pasa es que aquí Dios lo puso primeramente para eso, porque Dios tenía que probar al hombre. Dios tenía que probar al hombre. Y pues el hombre, lastimosamente, que es el primer Adán, ¿cierto? Pues no obedeció el mandato de Dios y cometió o incurrió en pecado. Entonces la cita que leyó la niña es Génesis 2, versículo 17, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué aquí Dios le dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás? Pero ¿por qué Adán no murió? ¿Cierto? ¿Por qué Adán no murió inmediatamente? ¿Quién me dice por qué Adán no murió inmediatamente? Porque la muerte que murió igual, que fue la pasión de Dios. No le escuché muy bien, hermanito. Porque Adán subió fue la muerte espiritual. Sí, precisamente Adán, cuando Dios le da la prohibición, Murió espiritualmente.
Claro, ahí lo que existe es una muerte espiritual. ¿Listo? Ahí lo que existe es una muerte espiritual. ¿Sí? Lo que existe es una muerte espiritual. Por eso le dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿De cuántos años murió Adán? De 630, hermano. 930. De 930 años. ¿De cuántos, hermanita? 930. Adán murió a los 930 años. Imagínese. Entonces la gente va a decir, venga, pero si Dios le estaba diciendo que si comía del árbol de la ciencia, ¿cierto? Iba a morir. ¿Por qué no murió? Porque tuvo una muerte espiritual, ¿sí? Y lo que decía la hermana Yoheidis, que si el árbol de la vida estaba ahí, eso está en el capítulo 2, para que lo busque yo, hermana. Ajá, sí, está en el 3:22 lo que dice aquí. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí ve? Entonces ahí también estaba, dice en Génesis, el árbol de la vida, ¿cierto? Después les explico qué implica eso, ¿no? Porque también toca leer Proverbios, a qué hace expresión y qué tiene significado en general ese árbol de la vida. ¿Listo? Entonces, Génesis 2:17, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a ver el punto 1, que es la muerte espiritual. ¿Listo? Listo. La muerte espiritual. Listo, gracias. Vamos a leer esta cita y finalizamos porque necesitan la sala. ¿Listo, mis hermanos? Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén, hermanita. Génesis 2, versículo 17. Ahora vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 10, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué es la muerte espiritual, para que lo anote ahí, que es la separación de Dios en vida. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí inmediatamente hubo una separación, ¿cierto? A causa del pecado, ¿sí? Que es muerte. Sí, recuerde que cuando Adán no había pecado, él se paseaba por el huerto como le placía, ¿cierto? Y aunque estaba desnudo, no lo conocía. Pero después de que pecó, ¿cierto? Ocurrió una muerte espiritual, ¿sí? Que es la separación de Dios en vida. Por eso respondió y dijo, tuve miedo, ¿sí ves? ¿Sí ves? Porque estaba desnudo Tuve miedo y me escondí. Sí. Se escondió porque eso es lo que produce el pecado, ¿cierto? Hace que la gente tenga vergüenza. Uno tiene que sentir vergüenza y dolor cuando peca, pero hay gente que no siente vergüenza y dolor, ni culpa. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta aquí, mis queridos hermanos. Hasta acá vamos a dejar. ¿Listo? Listo. Pero ¿por qué, mi hermano? Está muy bueno, está buena la clase hoy. Está buena la clase, hermano, ¿cierto? Pero es que como necesitan la sala a las 4, entonces nos toca darle paso también a los hermanos que necesitan. Hay 73 todavía falta. Rápidamente, antes de que nos ocupen la sala, porque la necesitan, ¿cierto? Muy amablemente les voy a pedir el favor y les voy a dejar una tareita muy sencilla, ¿cierto? Recuerde que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿no? No para mí, ni para los hermanos, ni para el pastor, sino para Dios, ¿sí? Por eso dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y no para los hombres. Servimos es al Señor, ¿cierto? Usted se va a inventar una tareita, ¿cierto? Y va a poner ahí los tipos de corazón, ¿sí? Que nosotros acabamos de ver. Puede hacer una cartelera, puede hacer un collage, ¿cierto? Pero invéntese una tarea bien creativa y me la muestran dentro de 8 días. Tienen toda la semana para hacerla, ¿listo? Pero donde me nombren los tipos de corazones, ¿cierto? No me ponen la cita bíblica, pero ustedes se ingenian la manera en donde, digamos, dibujan un árbol y ponen corazón necio, engañoso y perverso, ¿cierto? Falso y rebelde, malo, malvado, extraviado. O hacen un collage con
con los tipos de corazones. ¿Listo, mis hermanos? Amén. Listo, mis hermanos. Vamos a orar rápidamente porque nos cogió la tarde y tenemos que entregar la sala. Me da mucha alegría volverlos a ver. Ojalá pudieran ser más seguidas las clases, pero bueno, cada 8 días, con el favor de Dios, nos vemos acá. Hermano Orlando, muchas gracias. Hermana Diela, la hermana Mariela, el hermano Henry, la pequeñita que está allá, la hermana Yoheidi, la hermana Gabriela, la hermana Gloria, la hermana Carmen, la hermana Daniela, y ya ahorita acabé de ver a Lina María que se conectó. Dios me les bendiga grandemente y vamos a orar. Eterno Dios y Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que lleves con bien a mis hermanos, Padre Santo, lindo y bueno, que no les falte ningún bien, Señor, y por favor, que esta palabra, Señor, haga mella en sus corazones y permite, Dios bendito, que puedan tener conexión cada domingo para escuchar el Evangelio y tu palabra en el nombre de Jesús. Bendícelos grandemente, provéeles de todo lo que necesitan y llévalos con bien y guárdalos sin mancha y sin caída en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanitos. Amén. Los amo mucho en el amor del Señor. Nos vemos el domingo y que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén, gracias. Que si pueden, por favor, orar por mí, que me está doliendo mucho la cabeza. Listo, venga, oramos rápido. ¿Cierto? Sí, pastor, gracias. Para que todos lo tengan presente, pues yo sé que ya se tienen que ir, pero cada uno puede orar allí. Yo estoy orando. Gracias. Claro que sí. En 10 segunditos, hermana, no se vaya. Eterno Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú erradicando el dolor de cabeza de mi hermana Gloria, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, Señor. Tú hiciste una llaga desde la coronilla hasta los pies, Señor, para que seamos sanos. Que vengas, Padre bendito, a esta obra de sanidad. Tu familia en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vamos a orar por usted, hermanita, y ya damos paso a la sala y que Dios les bendiga grandemente. Dios me les bendiga. Muchas gracias, pastor, y a todos muchas gracias por apoyarme en oración. Gracias. Bueno, hermanita, ya está sana. Muchas gracias. Hermanita, Dios les bendiga y que estén muy bien. Dios les guarde. Sin finalizar la grabación, yo no sé cómo, desde acá. Pastor, aprenda, entonces, ya le voy a enseñar. Usted está de anfitrión, me hace el favor, va a donde dicen los 3 puntitos. Ah, ya. Donde dice, lo presionan hasta el cuadrito, no en las rayitas, sino en el cuadrito, y ahí le sale un mensaje que dice que te va a llegar a un mensaje a tu correo, no sé qué, y le dice que sí.